Gràcies a totes i a tots per acompanyar-nos, per vindre a aquestes xerrades que estem fent informatives estos dies. Soc José Claramonte, el regidor d'Hacienda i de Fons Europeus. M'acompanya també el meu company Juan Luis Marín, que és el regidor de Medi Ambient. Està amb nosaltres Susana Sorlí, que és la tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Almassora. I ara us deixarem seguidament en Míriam, que es començarà ella a passar-vos vídeos, a fer-vos una xerreta al respecte en quant a la separació. I després continuarem així per atendre-vos, resolve qualsevol duda que pugueu tindre, intentar donar-vos contestació a tots. I bueno, estem així per això, per atendre-vos. El pot dir Míriam i es comencem. Gràcies. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Soy Miriam y os daré la información respecto a la tasa de residuos. Mi idea es hacerlo ameno, que sea fácil para todos, ¿no? Y que lo entendáis muy bien. Entonces, primeramente, he pensado de pasaros un vídeo que dura un minutito, que es un poco el resumen de todo lo que explicaré yo durante esta tarde, durante este ratito. Os paso el vídeo. A Almassora, a partir d'enguany, modifiquem la taxa de residus. Com funciona la taxa? Molt fàcil. Hi ha dues quotes possibles, la general, de 168,30, i la diferenciada, de 143,6. Si eres responsable i et compromets a reciclar, l'import a pagar serà menor. I com ho hem de fer per a pagar la taxa diferenciada? Cal que t'adherisques al programa d'inspecció tècnica de residus. Hauràs de signar una declaració responsable amb la qual et compromets a separar els residus a casa i a portar-los al contenidor corresponent. A més, també dones el teu consentiment a possibles visites o controls per a assegurar que ho estàs fent bé. Important, l'adhesió al programa s'ha de sol·licitar expressament a l'Ajuntament i s'ha de presentar la declaració responsable abans del 31 de gener. Es pot entregar de manera presencial en el Servei d'Informació i Atenció Ciutadana per a persones físiques o bé telemàticament a través de la seu electrònica per a persones físiques i jurídiques. I els comerços, com ho hem de fer? El procediment és exactament el mateix, però l'import de la taxa varia segons la tipologia d'activitat econòmica, la superfície de l'establiment i altres paràmetres. Les activitats es divideixen entre allotjaments, comerços, establiments de restauració, establiments d'espectacles, altres locals industrials o mercantils i altres establiments comercials. Pots consultar la taxa concreta de cada establiment, tant general com diferenciada, en el web almassora.es. Ciutadans i comerciants, continuem fent d'Almassora una ciutat més neta. Menys residus, més futur. Ajuntament d'Almassora. Molt bé. Pues ara... Un momentet. A veure. Vale. Pues empiezo con el PowerPoint y os explico un poco más detalladamente todo lo que os ha explicado el vídeo. Para empezar, primero de todo, a partir de este año, como bien sabéis, en Almassora se modifica la tasa de residuos. ¿Y en qué se basa? En el cumplimiento de una ley, que es la 7/2022, que es la ley que ahora explicaré un poquito más detalladamente en qué consiste esta ley. ¿Vale? Entonces, quien separe los residuos en casa, como ha dicho el vídeo, y los deposite en el contenedor que toca, pagará un poquito menos de la tasa. Para empezar, siempre me gusta poneros un poco en contexto y ver los datos actuales de reciclaje en el municipio de Almassora, los que tenéis actualmente. Si nos fijamos, os lo he puesto aquí desglosadamente, la fracción restos y lo que depositamos en el contenedor verde es un 80%. Eso quiere decir que el porcentaje de reciclaje es muy, muy bajito, muy pequeño. De hecho, solo reciclamos un 19,75%. Y si nos fijamos más detalladamente en los porcentajes, vemos que de este 19, un 10% es lo que vale Ecoparque. Al final, las 4 fracciones que son reciclables, el cartón, los envases, el vidrio y la orgánica, el porcentaje es un 10%, ni llega al 10%. ¿Vale? Entonces es un poco también, os pongo estos datos para que veáis que hace falta, aún mucho esfuerzo para llegar a un porcentaje bueno de reciclaje. ¿Vale? Basándonos un poco en esto, también os lo explico porque, como bien sabéis, estamos en una situación de emergencia climática.
¿Y por qué es importante reciclar, ¿no? Separar nuestros residuos desde casa, ¿no? Por tres cosas. Os he puesto tres cosas muy importantes. Bueno, primeramente deciros que prácticamente el 90% de nuestros residuos se pueden reciclar. Por tanto, un 10% solo irían al contenedor verde. Después explicaré también detalladamente qué podemos depositar en cada contenedor por si tenéis dudas. Entonces, ¿por qué es importante separar nuestros residuos? Os he puesto tres cosas importantes aquí en la diapositiva. La primera es que evitamos el uso innecesario de primeras materias, es decir, ahorramos recursos. ¿Y por qué ahorramos recursos? Primeramente, es fácil, ¿no? Yo siempre lo explico que al final es como un círculo, ¿no? Nosotros en el momento que depositamos un envase, por ejemplo, en el contenedor amarillo o depositamos papel en el contenedor azul, todo eso es un ciclo, ¿sí? Es decir, yo en el momento que estoy depositando una botella de plástico, esa botella al final, ¿qué acabará siendo? Pues otra botella de plástico. Por tanto, no necesitamos más materiales para hacer más botellas de plástico, ¿sí? El papel lo mismo. Cuando yo deposito papel en el contenedor del papel y cartón, al final ese papel acaba siendo papel reciclado, ¿vale? Es un poco irnos, ¿no?, de esta idea de economía lineal, de usar y tirar, para avanzar e ir hacia una economía circular, ¿sí? En círculo, el ciclo, ¿no? Que al final se entra el residuo y acaba en el mismo sitio, ¿no? Un poquito esto. La segunda parte, importante, la segunda cosa, es que minimizamos los efectos del cambio climático. Como bien sabéis, por cada tonelada, ¿no?, del gris, del verde, del contenedor de rechazo, que va a vertedero o se incinera, se quema, ¿qué pasa? Estos emiten una serie de gases que son contaminantes y están contribuyendo al cambio climático, entre muchas otras cosas. Y la tercera, y importante también, que es más el tema de costes, es que si reducimos los residuos también que van a incineradora o al vertedero, si reducimos los costes. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar por cada tonelada que entra en el vertedero o en la incineradora, ¿vale? Entonces es importante esto también, que lo sepáis. ¿Qué más? Como os comentaba, esta ley, ¿no?, que marca esto de la tasa. Esta ley es una ley estatal que proviene de unas directivas europeas de más arriba, ¿no?, también. Y esta ley estatal es la 7/2022 de residuos y suelos contaminados. ¿Y qué nos marca esta ley? Os lo explico un poco para que lo entendáis. Primeramente, los ayuntamientos, las entidades locales, establecerán en el plazo de 3 años la entrada en vigor de una tasa. Y nos marca tres cosas de esta tasa. La primera es que sea específica. ¿Qué quiere decir específica? Que no esté vinculada que esté exclusivamente vinculada al coste del servicio de gestión de residuos, ¿vale? Es decir, esto, que no financie otros servicios municipales. Después, la segunda cosa, que sea diferenciada. ¿Qué quiere decir diferenciada? ¿Sí? Por ejemplo, ahora os lo explico para que me entendáis un poco mejor. Por ejemplo, como quieren hacer aquí la tasa, que será diferenciada. ¿Qué quiere decir? Que unas personas pagarán menos y unas personas pagarán más, ¿no? De esta manera es diferenciada. No todo el mundo paga lo mismo. Hasta ahora hay una tarifa plana, ¿sí? Lo explico así para que me entendáis, y después será como una factura de la luz o del agua, que no todo el mundo pagará igual. Y después, no deficitaria quiere decir que debe cubrir todos los costes de la gestión de los residuos, desde el transporte hasta la eliminación del residuo, ¿sí? Y no debe generar ninguna pérdida esta tasa. Entonces, esta tasa también nos permitirá implantar sistemas de pago por generación. En el caso de Almazora, como os explicaba, será esta tasa diferenciada. En otros sitios se hacen, por ejemplo, con más tecnología. Hay sistemas que, no sé si los conocen, si no les explico un poquito, como el puerta a puerta o contenedores inteligentes que van con una tarjeta, que mediante tecnología, dependiendo de las aportaciones que nosotros hagamos, pues la tasa varía, ¿vale? Esto os pongo un ejemplo también para que entendáis otros sistemas. Y también es importante que vayamos en consonancia con este principio que os he puesto. Siempre antes la prevención de residuos, después la reducción, la reutilización, el reciclaje y por último, ¿no?, la valoración final, la valorización energética. ¿Qué conseguimos?
también os he puesto una cosa importante, ¿no? Os hablaba de este 19-20% del porcentaje de lo que estamos separando aquí en Almasora. Y es que también que conseguimos con esto mejorar la recogida y el tratamiento de los residuos y también incentivar pues, que se separen correctamente. ¿Por qué? Porque esta ley también nos marca estos porcentajes que veis aquí. Para el año 2025 tenemos que llegar a un 55% del reciclaje. Para el año 2030 a un 60% y para el año 2035 a un 65%. Por tanto, como os comentaba en un inicio, ¿no? Aún nos queda mucho por recorrer, ¿vale? Os pongo también un vídeo explicativo que me he dejado, lo quería poner antes, pero os lo pongo ahora. También un poco para que veáis. Hola, ¿alguna vez te has fijado en lo que hay en tu bolsa de basura? Es sorprendente. No todo lo que tiramos debe ir al contenedor de resto. Mira estos colores, un 35% de orgánica, un 15% de envases, un 10% de papel, un 7% de vidrio, un 8% de textil y un 15% de otros reciclables. Eso significa que la mayoría de nuestros residuos pueden ser reciclados. Imagina cómo se deshincha esa bolsa de basura cuando separamos correctamente los materiales. Cada cosa en su lugar, donde realmente pertenece. Al final solo quedará un 10% que realmente necesita ir al contenedor de resto. Es hora de actuar. Cada pequeño esfuerzo cuenta. Al reciclar adecuadamente, no solo estamos cuidando nuestro planeta, sino que también estamos creando un futuro más limpio y sostenible para todos. Unámonos y hagamos la diferencia juntos. Almasora 2030. Menys residus, més futur. Ayuntament d'Almasora. FCC Medio Ambiente. Un poco para que veáis lo que os comentaba antes del 10% de la bolsa, ¿vale? Seguimos. Ahora que ya os he explicado todo un poco la ley, ¿no? Cómo funcionará, etcétera, vamos más al detalle. ¿Cómo funcionarán las tarifas? Primeramente, ya habrá una cuota general. Sí, ahora estoy hablando para las viviendas. Habrá una cuota general de 168,30 y la cuota diferenciada que os comentaba antes de 143,06. Esta cuota diferenciada será para las viviendas que se comprometan a reciclar, como bien he dicho antes, y es necesaria la adhesión a la inspección técnica de residuos. Ahora os explicaré en qué consiste esta inspección técnica de residuos. Y después también, importante, que la tasa, también habrá una tasa para comercios e industrias, y sí que es importante saber que cambiará según la tipología de la actividad, según sea una actividad u otra, o según, por ejemplo, la superficie del establecimiento y otros parámetros. En función de eso, la tasa será menor o mayor, y todo esto se puede consultar en la web de almasora.es o bien en la ordenanza mismo, ¿sí? Donde explica cada grupo de actividad. Entonces, ¿qué es la ITR? ¿Qué es la Inspección Técnica de Residuos? ¿No? Este nombre que parece así muy complicado de un inicio. Pues nada, es al final simplemente, os lo explico de manera fácil, para que yo obtenga la cuota diferenciada que os hablaba, ¿sí? Tenemos que entregar este papel. Esto es una declaración responsable, ¿vale? Nos tenemos que adherir mediante esta declaración responsable. Entonces, ¿qué conseguimos? Bueno, primeramente tenemos que aceptar 3 cosas importantes. La primera ya os he comentado antes, que es que yo, como ciudadano de Almasora, tengo que separar mis residuos en casa y depositarlos en el contenedor correcto, ¿vale? De esta manera, con esta tasa diferenciada. Es importante. La primera cosa es que yo separo mis residuos en casa y me comprometo a depositarlos en el contenedor que toca. La segunda cosa, la segunda condición, es que seguramente, ¿vale? A partir más adelante habrá una persona, un inspector, lo podemos decir así, ¿vale? Que vendrá al inmueble, a vuestra vivienda y revisará que lo estáis haciendo correctamente. La idea es que ya sabréis la persona que vendrá, obviamente, después se pondrá en contacto con vosotros porque puede ser que haya personas que no estén en casa, ¿no? Entonces cuadrarán el horario, esta persona vendrá. Es una persona que revisará que lo estáis haciendo correctamente, pero sobre todo
es una persona que os acompañará en el proceso, es decir, que si tenéis dudas, preguntas, en el momento que venga esa persona le podéis consultar todas las dudas que tengáis, porque hay veces que no sabemos dónde depositar un residuo, por ejemplo, ¿vale? Sería esta segunda condición. Y la tercera también es que consentimos, ¿no?, el control de los residuos que se depositen tanto en las áreas de aportación como el ecoparque. Son estas tres cosas. ¿Cómo nos adherimos al programa? Tenemos dos maneras. Se tiene que solicitar en el ayuntamiento exclusivamente, eso seguro. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Entregamos el documento firmado. Podemos hacerlo de manera presencial. Cuando acabemos hoy la charla os podemos dar el documento, os lo entregamos y lo podéis llevar al servicio de atención ciudadana, ¿vale? De aquí abajo, de forma presencial. Esta es la primera opción. Y la segunda opción es que se puede hacer también de forma telemática, ¿vale? Entráis en la web de almasora.es, veréis arriba de la web a mano derecha, ya pone solicitar ITR, ya os lo pone y podéis entrar allí directamente y se hace telemáticamente, rápido. Después, ¿qué pasa en el caso de inmuebles arrendados? En este caso sí que esta adhesión debe solicitarse por la persona del inmueble, por el propietario y por el arrendatario. Y tiene que haber el acuerdo de las dos partes. Si os fijáis en esta declaración, a mano izquierda pone a la persona que lo solicita o el representante y a mano derecha pone la persona arrendataria. Por tanto, deberán firmar las dos partes. Muy bien, y ahora que os he hablado de la tasa, vamos a recordar un poco qué depositar en cada contenedor, por si tenéis alguna duda. El primero, la orgánica. Después, sí, perdón, que me está levantando la mano la señora de aquí, a las preguntas, dudas, cuestiones que tengáis, cuando acabe la charla, muy amablemente las responderemos todas, ¿vale? No os preocupéis. A la orgánica, ¿qué podemos depositar al contenedor marrón? Restos de comida, de fruta, de verdura, de carne, de pescado, si tenemos también cáscaras de huevo, marisco también, todo lo que es esto lo podemos depositar en el orgánico. ¿Qué más? También aparte, si tenemos bolsitas de restos de infusión, de test, si tenemos también el pozo del café, todo eso iría en el orgánico. ¿Qué más? Las servilletas manchadas de si nos secamos, nos limpiamos con una servilleta, no estamos comiendo, estas servilletas también irían al orgánico. Importante, que antes me ha hecho la pregunta otra persona, ¿y si este papel no está manchado de un producto de limpieza? Pues no podemos depositarlo en el orgánico, ¿vale? Iría en el verde, en el de rechazo. Tapones de corcho, cerillas, palillos, serrín, todo esto iría al orgánico. Y también pequeños restos de plantas y flores. Cuando digo pequeños, ¿por qué digo pequeños? Porque todo lo que es poda, que son troncos más leñosos, más grandes, eso no puede ir en el contenedor de orgánico, ¿vale? Iría aparte. Hay un servicio de poda o también se puede llevar al ecoparque. Recordamos la orgánica, siempre en bolsas compostables. Estas bolsas, sí, porque es importante, porque al final si lo depositamos en bolsas de plástico es un impropio. Al final no es plástico, no deja de ser plástico y es muy interesante que utilicemos estas bolsas compostables. Normalmente cuando la bolsa es compostable, siempre explico que hay un logo abajo de la bolsa que pone un OK, compost y 3 flechitas que indican que esa bolsa se puede compostar. Porque hay veces que ha pasado en algún momento, ¿no?, que hay bolsas que parecen de color marrón pero no son compostables, ¿vale? Es importante. Los envases, el amarillo, botellas y botes de plástico, todo lo que son latas, tapas metálicas, todo lo que es metálico, latas de refrescos, etcétera, de conservas, atún, todo esto. Después, envases de productos de limpieza, tubos dentífricos. Estos residuos también irían al amarillo. Por otra parte, lo que son envases metálicos y bandejas y papel de aluminio. Papel de aluminio también va al amarillo. Envases tipo Tetabric. Zumos de la leche, los Tetabrics van al amarillo. Después, ¿qué más? Plástico film y de embalajes. Bandejas de Porexpan.
Todo lo que son también bolsas de aperitivos, por ejemplo, bolsas de plástico, ¿no? Cajas de madera pequeñas, la típica caja de las fresas, esto muchas veces tenemos dudas, va al amarillo también. Y matizar, importante, siempre si tenemos un envase, sobre todo para garrafas de agua, por ejemplo, lo tenemos que chafar bien y depositar dentro del contenedor. Porque muchas veces si no chafamos este envase, al final es aire lo que acaba estando dentro del contenedor. ¿Qué más? El papel y cartón. Periódicos, libros, revistas, hueveras, ¿no? Quizá el papel y cartón es el que tenemos más presente y es más fácil. ¿Qué más? De las cajas de cartón también lo mismo, plegarlas bien en el contenedor, porque muchas veces pensamos, uy, hay cajas fuera del contenedor, ¿no? Pero es porque quizá una persona ha puesto una caja súper grande dentro del contenedor y ya está lleno. Por tanto, es importante chafar también las cajas. Al vidrio. Botellas de vidrio, botes de mermelada, de conservas, botes de colonia y cosméticos. Siempre las tapas aparte. Tanto si son metálicas las depositamos en el amarillo, como si son de corcho, por ejemplo, de una botella de vino, las depositamos en el orgánico. Y siempre, siempre sin las tapas. Ahora ya os he explicado los 4 contenedores, queda el que sería el 10% que os decía antes. Es el del rechazo. ¿Qué depositamos al del rechazo? Son cosas más puntuales que no generamos normalmente en el día a día. Por ejemplo, utensilios de la limpieza, estropajos, mochos, textil sanitario, todo lo que son pañales, compresas, toallitas, otro material sanitario como bastoncillos de las orejas, toallitas, cepillos de dientes. Polvo de barrer también iría al verde. Jeringuillas de uso doméstico, las ponéis bien en una botella, las tapáis bien, también las podemos depositar. Colillas y cenizas de cigarrillos, ceniza de una chimenea o estufa y las arenas de los gatos, por ejemplo, de animales. Esto también iría en el verde. Al final, como os he dicho, si separamos bien los residuos, lo que va al gris es muy poquita cosa. Ya os he dicho lo que va a cada contenedor. Ahora también, para daros más información y para que tengáis todo, hay otros servicios en Almasora. Explicaré un poco cada servicio para que sepáis cuál es el servicio y los horarios, etcétera, y dónde se encuentran estos servicios. El primero es el ecoparque. El ecoparque, el horario es de lunes a sábado, de 9:30 a 2 y de 4 a 7. Y los domingos de 9 a 2. La ubicación es el Camí Pla de Museros en número. Y el teléfono es este que os he puesto en la pantalla. ¿Qué llevamos al ecoparque? Al ecoparque llevamos todos esos residuos que no se pueden depositar en los 5 contenedores. El ecoparque sí que normalmente es eso, se pueden llevar todo lo que son muebles, si tenemos algún electrodoméstico. También cosas más pequeñas, podemos llevar bombillas, cápsulas de café, etcétera. ¿Vale? Un poco para que veáis, disolventes, pinturas, baterías, todo esto se puede llevar a la ecoparque. Os he puesto algunos ejemplos, la poda, también ferrallas, si tenéis, como comentaba, un monitor de ordenador, etcétera. A banda del ecoparque también hay el ecoparque móvil. El ecoparque móvil al final es un poco acercar, ¿no? Un camioncito que podéis también llevar diferentes residuos en diferentes puntos. De septiembre a abril, un martes al mes, de 8:30 a 4:30, se ubica aquí en la plaza del Ayuntamiento. Y de mayo a agosto, un sábado al mes también, de 8:30 a 1:30, se ubica en el Parque Pitillo. Cambia de ubicación según los meses. Y allá también podéis llevar cosas más pequeñas, no de gran volumen, pero por ejemplo, como os decía, si tenéis cápsulas de café, CDs, aparatos electrónicos más pequeños, baterías de un móvil antiguo, etcétera, cositas más pequeñas, bombillas. También, aparte del ecoparque móvil, tenemos los puntos limpios de proximidad, que son como los que veis en esta foto que os he puesto. Estos puntos limpios de proximidad, las ubicaciones las tenéis aquí. Están en la calle Trinidad 101, en la plaza Santa Isabel junto a la marquesina del autobús y detrás del kiosco, en la calle Constitución Española frente al Consum y también con la calle Deporte y con Santo Tomás, y la avenida José Ortiz con calle San Enrique y avenida José Ortiz y Peracurnell. Estos son los donde se encuentran estos puntos limpios de proximidad.
¿Y qué podemos llevar a estos puntos limpios de proximidad? Podemos llevar aerosoles vacíos, toners, CDs, bombillas, pilas, cápsulas de café, que tenemos a veces dudas de las cápsulas donde las llevamos, también se pueden llevar aquí. Y después también residuos tipo utensilios de cocina y de menaje. Esto se puede llevar, si tenemos una vajilla, por ejemplo, también se puede llevar al punto limpio de proximidad. ¿Qué más? La recogida de muebles y de voluminosos. Si tenéis también electrodomésticos o muebles viejos en casa y no los podéis llevar por algún motivo al ecoparque, también hay esta recogida de muebles. ¿Cómo se solicita la recogida? Llamando al teléfono 96 421 61 34, llamáis a este teléfono, os darán cita y hora y os vendrán a recoger los muebles. La recogida es el viernes y el sábado. Son 2 días la recogida. Por último, la recogida de aceite. Es importante el aceite llevarlo a estos contenedores que tenéis aquí, como este. Las ubicaciones son muchas, hay más de 20 contenedores. ¿Y cómo funciona la recogida de aceite? ¿Por qué digo que es importante? Porque 1 litro de aceite contamina 40.000 litros de agua. Es importante que el aceite no se tire nunca por la pica y se lleve a estos contenedores de aceite, ¿vale? ¿Cómo hay que gestionarlo? Que ayer un ciudadano me decía que tenía dudas de cómo depositar el aceite dentro del contenedor. Tenéis que poner el aceite frío en una botella de plástico, sí, cuando esté frío, no cuando esté caliente, lo metéis dentro de la botella, tapáis bien la botella de plástico y la depositáis en uno de estos contenedores, ¿vale? Es importante que hagáis esta separación con el aceite. Y después también, otra cosa importante es la ropa. ¿Por qué es importante llevarla a los contenedores rojos de la ropa de Cáritas? Para darle una segunda vida a esta ropa. Porque si nosotros la llevamos al contenedor o la depositamos en el contenedor verde, esa ropa acaba en el vertedero. Entonces, de esta manera, esa ropa que nosotros depositamos en el contenedor rojo tiene una segunda vida útil. Y os dejo aquí el contacto del Servicio de Atención e Información Ciudadana, que es el teléfono 96 456 0001. La dirección es Plaza Pere Cornell 1 y el horario es de 8:30 a 2 de lunes a viernes, por si tenéis que venir presencialmente a entregar la declaración. El correo electrónico es medioambiente@almasora.es y la web, como os he comentado antes, es www.almasora.es. Y muchas gracias por escucharme. Ahora, si tenéis preguntas, dudas, cuestiones, que seguro que tendréis, os voy pasando el micro, ¿vale? Y así vamos resolviendo las dudas que podáis tener. Vale, ahora explico también lo de la cistelleta que dius, que també us explicava lo de les bosses compostables. La cistelleta es parla orgánica, ¿vale? Es importante que, como veis, tiene agujeros este cubo, es un poquito diferente. Va muy bien estos cubos así porque permite que haya aire y entonces no se crea el jugo este que si tenemos un contenedorcito pequeño estanco se queda como más todo el líquido ahí abajo. De esta manera no, con estos cubos, ¿vale? Y estas son las bolsas que os comentaba compostables. Entonces este cubo se dará más adelante. Por esto lo tenemos aquí de muestra, entonces este cubo se facilitará un cubo por vivienda.